reconstrucción democrática, que ¿se acuerdan que lo dijimos? Que por ahí les decimos la reconstrucción, porque de alguna manera la democracia no era que había que construirla, sino de volverla a construir y retomarla, pero sí con otra categoría que nosotros vamos a llamar reconstrucción democrática y construcción de sujetos sociales, ¿no? Que es ahí donde hace foco y donde está el objetivo de los trabajadores sociales. ¿Sí? Ahora, Profe, sí, hola. No, yo antes de que siga más, ¿no? Sí, tengo mejor una que duda, intercambiemos. tengo una duda puntual del trabajo que no soy la única estudiante que la tiene, porque lo estuvimos tratando de hablar en el grupo y todos coincidimos en que no comprendemos la consigna. Escúchame, Berenice, Sí. tuvieron dos trabajos de los cuales no hablamos. El de instituciones con dos autores, con Althusser y Faleiros, y el trabajo con la película. El de la película es al que yo me refiero. Muy bien, qué lindo. Bien, ahora escuchamos. Sí. La consigna E, no, perdón, no, la consigna D dice, describe el trabajo que realiza el asistente social y cómo considera el encuadre del mismo. Y entre paréntesis dice, contexto, texto y subtexto. Muy bien. No sé qué significa subtexto de qué, texto de qué, contexto entiendo. Está Eh, bien. Escúchame, Berenice, cuando no lo sabes, ¿qué haces? no, sí, no, es que no me puse a hacerlo todavía. Hoy lo Ah, tengo que pero empezar. cuando no se sabe, Tenés que ¿qué se buscarlo, hace? sí, ya lo sé. Bien. Googleamos el significado. Claro, ¿Y quién lo dijo? ¿Quién lo googleó? yo no. Ah, No, Yo no porque llegué, pero yo pensaba yo hacer no eso, pero llegué, claro. llegué a la clase de hoy y dije, bueno, voy a presentar la misma duda, digo, pero si no bueno, dije, yo bueno, voy a ya buscar. no lo recuerdo, debería volver a retomar y ver ahí, porque uno lo hace con una intencionalidad, lo hicimos el año pasado, pero supongo, ahora sí que nos agarran desprevenidas, que el texto es la película. El contexto es el contexto en que se hace esa película. Y los subtextos son todas aquellas cosas que no están explicitadas, pero que se manifiestan en gestos, en cosas que pasan atrás, detalles que están hablando, pero que no hablan. Ay, ¿Sí? creo que no hay. Bien, de la trabajadora social en específico. Creo que no lo ibas a poder sacar No, nunca. no, está bien, es una trabajadora social. Entonces, hay un texto que es lo que ella dice y pretende hacer. Hay un contexto que es donde se encuadra su trabajo y hay un subtexto que al final, ¿qué es lo que hace? Que no lo dice. No sé, pero bueno, es un poco para que se metan se metan en los protagonistas, ¿no? Porque los protagonistas no son esos actores, sino que están encarnando personajes en la película que son lo que nosotros conocemos y lo vamos a trabajar en la cuarta unidad, bien lindo, que son los actores sociales. Entonces, actor social no, sí, puede ser actor social, una persona que está atendiendo en el kiosco, pero o alguien que pasó o estaba sentado en la vereda. Pero son actores, pero el actor social, ¿sí? Imprime con su presencia, con lo que hace, con lo que dice, algo. O sea, es eso que de alguna manera intervienen en algo, ¿no? Por eso los llamamos actores sociales, ¿sí? Una, una, un edificio, un hospital, ¿sí? Un hospital cerrado y abandonado, es un actor, está ahí, nos dice, está queriendo decir algo. Pero cuando hablamos del hospital como actor social, el que está laburando y está poniendo su impronta. ¿Sí? Eso lo van a encontrar
en uno de los textos que creo que todavía está, o creo, no sé, yo con el plan nuevo lo sacamos. ¿Cómo se llama este autor que habla de los, a ver mis compañeros? El francés, no me sale. No lo escucho, Susi. Ya lo voy a encontrar. Duró la pasada. Sí, no. Luró y la pasada van a hablar de instituciones, Sí. pero nosotros la de actor social la tomamos del texto chiquito, tampoco. Ahora empezamos como el otro día. ¿Te acordás? Claro. Que empezamos con no tiene programa ahí. Es ahora que El se me fue de la chiquito, ¿qué cabeza, pero es chiquito? Touraine. Touraine. Alan Alan Touraine. Touraine. Alan Touraine. ¿Sí? Me vino. ¿Sí? Van a encontrar, es un libro, un texto maravilloso, chiquito, muy llevadero para leer y trabaja mucho la categoría de actor social. ¿Sí? Nosotros lo que queremos es que ustedes no estén desarrollando conceptualmente nada, ni que estén construyendo nada, simplemente que puedan observar los protagonistas. Perdón, hay una Sí, nota Ramón. en la revista Margen sobre el padre Mujica y Eva Perón que está muy buena para el trabajo. Es en la revista Margen. No la tenemos, así que está bueno que después la socialices, pero te va a venir muy bien, Román, porque ese es un apartado lo que hay donde sí tienen que construir ustedes muy personalmente, ¿no? Diría Gañetén, desde la emoción que conocen y quién fue el padre Mujica, ¿sí? Respecto a eso, Entonces, Gaby, yo lo que les dije, que era muy importante poder buscar y poder armar un texto de quién fue, qué hizo, cómo, por qué dónde nació, cómo lo mataron, por qué lo mataron, pero que no se extiendan en la biografía del padre Mujica, porque lo que nos interesa es que ustedes puedan estar señalando los otros puntos anteriores que nosotros preguntamos y que están más relacionados a todo esto que nosotros fuimos viendo a lo largo de la unidad. ¿Se entiende? y no Porque tiene si que no, ser extenso el trabajo, así no, que no tiene tiene que 4 ser. páginas, tiene Sí. 4 páginas nomás. Pero, por ejemplo, no les pedimos que desarrollen cada uno de los personajes, sino eso que los caracteriza, porque cada uno está, además de quiénes son, están, no me gusta decirlo porque ya me voy ¿cómo es? Al Al sistémico. argumento. No, a los sistémicos, ¿viste? Al interaccionismo simbólico. Cada uno está cumpliendo un rol, ¿sí? Por eso me gustaba más hablarlo desde el punto de vista de actores sociales, de protagonistas, de sujetos sociales, ¿no? Pero lo cierto es que en una mirada más sistémica, cada uno cumple un rol diferente, ninguno es igual al otro, ¿sí? Y en el rol es casi como que esa función le viene determinada desde algún lugar. A vos te toca hacer esto. Es como el papel que te dan para hacer la película. Entonces hay un papel que hace la trabajadora social. Y dentro de ese papel, y dentro de ese rol, y dentro de ese texto que tiene, ¿sí? Hay un contexto que es el que ustedes tienen que manejarse y que si bien ya tienen en la primer pregunta que vean el contexto y más o menos devoren, este no es un contexto, tiene algo de la primera pregunta, pero en realidad es distinto lo que le pasa a ella. Perdón, ¿sería como el contexto de la intervención, por decirlo así?
de la Sí, trabajadora social. ella No es interviene en varias película. situaciones, ella interviene en varias situaciones, Y eso es lo que pero te iba a preguntar. ¿Vimos una puntual o hablamos en general de todas las intervenciones que realiza? y es mejor que lo hagan en general, porque Bien. la lectura que van a poder hacer de ella es general. Ella duda todo, mucho duda. Es sobre, yo Bueno, pensaba, de su relación con la institución, por ejemplo. claro, claro, claro. Sí, hay una cuestión contradictoria que aparece, que es la que ustedes tienen que palpar ahí, ¿no? Que es la que nosotros, traspolando en el tiempo, porque ese contexto es diferente, pero ellos reviven situaciones que han quedado como paradas en el tiempo, les pasan otras cosas, están atravesadas por otras problemáticas, pero en realidad tienen casi el mismo corte que en el periodo reconceptualizador, donde hay exclusión social, hay una necesidad de, de que se conviertan en sujetos partícipes de todo lo que tienen que hacer. O sea, hay todo una movida reconceptualizadora que viene, pero le estamos contando a la película, que viene de la mano de la filosofía o ideología tercermundista, ¿sí? Que a ella un poco ¿no? Que está más personificado en el comienzo de la película. ¿Con quiénes? Ya la vieron la peli, ¿no? Yo la tenía que haber vuelto a ver. ¿Con quién? Porque uno cada vez que la vuelve a ver encuentra otras cosas. ¿Con quién viene? Que lo palpan, que son estos, estos sacerdotes casi Che Guevara, digamos. ¿Con Para quién? ¿Quién? mí, la diferencia fundamental de la película entre los curas tercermundistas y la estructura de la iglesia es una escena que no la puedo encontrar todavía, que están todos reunidos con el obispado y le dicen, no, bueno, hasta acá llegamos, esto es lo que podemos, y bueno, el personaje de Darín, que, bueno, igual Darín siempre hace de bueno él en todas las películas, pero que le dice como, no, bueno, esto no alcanza, no es suficiente, y los otros como, bueno, hasta acá llegamos. Y ahí Pero se pelea no, después con la trabajadora social, que le muy dice, la bien, constructora son pero ustedes. muy bien, Román, pero el jugado no es Darín. ¿Quién es el jugado? No, sí, el otro, el francés No, en el francés nosotros encarnamos un poco ese ímpetu de que esto cambia o no hay otra manera. Darín viene un poco ya en otro, por eso lo del contexto es importante, el de la película, que si bien tiene una ideología tercermundista, es como que ustedes dicen, bueno, yo sí, a mí me moviliza todo el periodo reconceptualizador, sin embargo, tiene que negociar y estar en el medio de otros intereses, otras instituciones y otras problemáticas que están atravesando que no serían las que teníamos en los 70, ¿sí? Un poco Sí, más complicadas. con toda una ala económica por encima que lo está tapando y direccionando. Sí, pero más, no se dice complicada, ¿cómo se dice? Más como compleja. Y esa es otra perspectiva, la de la complejidad. Y esto aparece, no es tan claro como en el periodo reconceptualizador, ideología dominante y dominados. No es tan claro como las dos clases o el marginado y excluido y el otro que domina, manda y es hegemónico. Está atravesado por otras problemáticas que nosotros y otros poderes, ¿sí? Por fuera de la iglesia, que están dentro de la misma villa y que tienen que ver con lo que son la perspectiva más compleja para entender las situaciones sociales, ¿sí? Y esto es un poco
lo que el otro día también estuvimos hablando en la presencial con Esteban. Sí, estaba Esteban, ¿no? ¿Te acordás? Se nos vino los monos y la anécdota de Susana con la señora pariente de los monos en el hospital, ¿viste? O sea, revolucionó todo. Y no era un sacerdote tercermundista, ni alguien ni una trabajadora social con ideales, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, ¿no? Pero no lo quiero poner como complejo lo distinto es sencillo, no se trata de eso, sino de ver cuántos atravesamientos hay. Y hablando de atravesamientos, van a ver lo que Susana les comentaba. Hay otros textos que los vamos a ir viendo en el transcurso de la cuarta unidad, que son súper buenos para cualquier trabajador social en cualquier momento de la vida, que también son los franceses de Luro y La Passade, que es un poco el Faleiros brasilero, pero ya con unos componentes interesantes para explicarnos esto que nosotros fuimos viendo, pero de manera, digamos, atomizada en la intervención en trabajo social, que eran los de caso, grupo, comunidad. Bueno, estos autores trabajan las instituciones y van a trabajar las instituciones desde el momento que entendamos, ¿sí? Grupo, organización e institución. Y van a ver que no es el descubrimiento, porque no es que, pero el poder visualizar qué institución, ¿sí? Vieron que siempre diferenciamos las organizaciones en la institución. Institución, para trabajar el instituido y el instituyente, no es otra cosa más que la ley. Y entonces empiezan ustedes, y este es el ideal nuestro como cátedra, aunque sean los poquitos 10, si no son los 10 o 15, será en los 6, si no son los 6, serán 3 estudiantes, pero poder, ¿sí?, relacionar y articular todo lo que veníamos trabajando, la institución, la ley, la construcción, desde la perspectiva de construcción como lo vemos, con los derechos, que es con lo que nosotros vamos a cerrar y trabajar en la última unidad, van a ver cómo empieza uno a tener más claro todo. Es lo que pretendemos. No que queden más confundidos, sino que empiecen a ver cómo empieza a fluir todas estas categorías que venían, y digo atomizadas porque estaban viéndose como estamentos separados, ¿no? Entonces vimos grupo, caso, el individuo, el grupo, la comunidad, entender que solo la perspectiva tenía que ver con lo individual, aunque se haga a través de otras modalidades, pensar el positivismo y después algo distinto al positivismo, que es la dialéctica o el marxismo, y después, bueno, ¿y esto cómo lo...? Bueno, ahora con los textos que ustedes tienen para trabajar en esta última unidad, empiezan a ver cómo todo tiene que ver con todo y cómo es posible, ¿sí?, que en sociedades, en instituciones y en grupos donde sea hegemónico el positivismo, el liberalismo y la derecha, puede haber espacios de construcción de otra cosa y entender que nosotros con otra perspectiva, desde otra mirada más dialéctica, se pueden empezar a hacer intervenciones un poco más a favor de lo que pretendíamos en el principio, que eran los sectores populares, pero sin esto que veníamos como distintas cosas y no sabemos para dónde ir, porque con cuál quedarnos, ¿no? La película, justamente, si bien es para trabajar el periodo de la reconceptualización, no es
y ya eso se lo decimos en el contexto, no está filmada, no está analizada desde una realidad social que sea en ese periodo, sino que la revive, la retoma, porque recuperan los ideales. Y de eso se trata, que recuperemos ciertas cosas que nosotros creemos que fueron avances del periodo reconceptualizador, y en todo caso analicemos aquellas que no dieron los resultados esperados, ¿sí? Y que en todo caso, si bien podemos nombrarlas como dificultades, fueron un obstáculo para la profesión. ¿Estamos? El texto, que a lo mejor ya se metieron con la peli, pero el texto que nosotros empezamos a trabajar y les dimos para trabajar, que es que es muy lindo, que es Metodologismo, estallido de una época, el de Leila Lima y Roberto Rodríguez, para que sepan, es un texto, que es un artículo que se publica en la revista Acción Crítica, que se acuerdan que esto también lo habíamos hablado, que Acción Crítica es una revista que fue creada por el CELAT y por ALAES. ¿Se acuerdan qué es el CELAT? O lo tenemos que decir, porque ahora vamos a ir trabajando bien esa visibilización, esa recuperación reconceptualizadora que hace el CELAT. ¿Alguien sabe qué es el CELAT? ¿No? Y tienen cuadernillos, ¿no? Sí, Susi, no te hagas problema. Mientras yo tenga, no sé que después agarre el teléfono. Era centro. No. Sí, sí, Creo que era latinoamericano, puede ser. sí. De trabajo social. Claro, entonces eso es un centro de estudios latinoamericano de trabajo social, pero que se empieza el CELAT tenía ese objetivo de poder visibilizar, pero además de cuestionarse, analizar toda la cuestión que tenía que ver con el Estado y las políticas sociales, pero venía de la mano también de las asociaciones, como ustedes tienen asociaciones de estudiantes y conocen varias en las reuniones, bueno, venían las asociaciones que es ALAES, que es Asociación Latinoamericana de Trabajo Social, o la pueden encontrar como Asociación Latinoamericana de Servicios Sociales, ¿no? ALAES o ALAES y el CELAT. Pero el CELAT para nosotros fue muy importante. En el CELAT participaron muchos de los que ustedes conocen como autores que leen y trabajan, ¿sí? Y que han participado en ese Centro de Estudios Latinoamericanos de Trabajo Social, centro, que tenía y visibilizaba a través de Acción Crítica todo lo que había para el trabajo social y cuya preocupación, no solo del centro, sino la preocupación, digamos, que ellos analizan que ha sido en los últimos 10 años, digamos, desde el 50, 60, porque nosotros ahora estamos hablando que casi la reconceptualización se la llamó en algunos momentos como la generación 65, así que piensen que se iba dando ahí, fue todo un proceso que en la Argentina termina con el 70 y pico, con el golpe en el 76, que en Latinoamérica, y todas esas décadas, la preocupación de los trabajadores sociales era contribuir, ¿no? A un proceso de transformación, y esto, transformación social, y esto lo hablamos durante todo el periodo, que ese era el objetivo, la transformación de la realidad, no la modificación, sino transformar, ¿sí?, la sociedad, pero, digamos, por eso dice Mercedes Calada, los objetivos eran muy amplios porque se pretendía transformar la realidad a través de una acción profesional, cosa que era medio loco, pero sin embargo era la preocupación de los trabajadores sociales. La transformación, ese proceso de transformación de la sociedad a través de poder articular la acción profesional, ¿con qué? Con
los parámetros de la práctica científica. Entonces, la relación era inmediata, muy ligado el tema de intervención e investigación, o sea, interviniendo, aporto a la ciencia, o sea, se va a dar la práctica científica. Y esto prácticamente es lo que nos pasa a nosotras con nuestras diplomaturas, con la sistematización, porque la relación es inmediata y nosotros estuvimos viendo en epistemología que no se da inmediatamente, ¿no? Que uno necesita. Pero acá sí, porque nosotros estuvimos viendo que los reconceptualizadores rompieron con todas las teorías que venían de Estados Unidos, con todo lo que se venía trabajando, y romper con eso implicaba que tenía que haber otro saber. ¿Y en qué otro saber nos íbamos a basar los trabajadores sociales o de qué teoría iba a ser? De la que se construyera con los sectores populares. No dijeron, no, la teoría es esta, yo ya pienso esto. No, la vamos a construir ahí. Entonces, esta articulación de la acción profesional con aquellos pretendidos de una acción científica, de una práctica científica, iba a lograr la transformación social. ¿Sí? Ahora, Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Me encanta, vamos a cortar porque total, ustedes todos lo trabajaron, lo tienen que volver a trabajar. Yo ahora hablo porque uno hace lo que los estudiantes esperan que uno haga. Sí, yo voy a conectarme para que la profesora hable, pero no es la idea. O no esperan eso. Nosotros esperamos que ustedes lean. Bueno, medio raro. Sí, la pregunta. No, mi pregunta era si es posible en la práctica concreta bajar estas categorías del movimiento de la reconceptualización, porque, o sea, si bien las categorías y la crítica, o sea, no me parece solamente una cosa romántica como algunos, o sea, me parece que está bien, pero como que encuentro una dificultad leyendo los textos como de una metodología más concreta. Bien. Y como Lo que voy a... también siento como mucha que hay, no sé, mucha influencia del marxismo y de esas corrientes. Y bueno, por ahí a veces los marxistas o con una cuestión antiimperialista, no sé, dejan de lado, no sé, al padre Mujica, a Eva Perón, y bueno, no sé, a mí me parece, por ejemplo, más peligroso dar la intervención de Eva Perón, del padre Mujica, que de Marx, que también tiene una connotación política. O sea, Bien. Bueno, más complicado ahora. Primero que no quiero quedar, ni ninguna de mis colegas quiere quedar en algunos, porque lo dijiste con una tonada de que algunos creemos que eran unos románticos nada más. No digo porque Faleiros lo dice en el texto. Vos me dices, algunos compañeros piensan, yo tampoco quería quedar como eso. O sea, como que digo, bueno, me parece como muy dificultoso, no digo que solamente, o sea, sean solamente teóricos, entonces por eso aclaré, porque si no, que un positivista, que eso. Bueno, en el texto que ahora vamos a trabajar lo voy a volver a decir, pero primero voy a responder porque si no lo digo desordenadamente, pero lo de romántico viene de la mano de pensar que la verdad, que todo el saber, que lo único que sirve, fíjate vos que pragmático, está en los sectores populares, ¿no? Eso es romántico. Nosotros generalmente no lo trabajamos con otras cuestiones que son más digamos, más palpables, que es el tema de los prejuicios, ¿sí? Y hay un texto también de Áñez Heller sobre los prejuicios y otro de la trama cultural, donde ustedes lo van a poder fundamentar mejor cuando en epistemología trabajen también a Faleiros, ¿no? Hay presaberes, preconceptos, pero también hay prejuicios.
Y yo creo que lo de este romanticismo que se le atribuye al periodo o a algunos como trabajadores sociales tenía que ver con esa creencia. Entonces, ¿por qué te digo que es más palpable cuando lo trabajamos desde otro lugar? Porque, por ejemplo, nosotros trabajamos con Vicky y Gaby también, que trabajamos la vejez y gerontología de todas las personas mayores, etcétera, etcétera, y decimos que hay prejuicios. Hay prejuicios que son negativos y prejuicios que son positivos. Entonces, un prejuicio negativo es fácil, qué sé yo, esta vieja no sabe nada, pues ya se olvidó todo, es un prejuicio, pensar que los viejos ya está, no van a poder trabajar, entrar al MID, o sea, son prejuicios negativos. Pero hay prejuicios, ¿sí? Que es que ay, es grande, es una señora grande, es bonita, hay que ayudarla. O sea, también pensar que todos los abuelitos ya son bonitos, también es un prejuicio. Con esto no quiero decir que lo trasladen y lo traspolen a los sectores populares, pero había cierto romanticismo en pensar que estaba ahí la verdad, ¿sí? Y hay relaciones también que son, que se reproducen en los sectores populares, que tienen de tinte autoritario, se reproducen muchas otras cosas, que no es solo, uy, están alienados y hay que concientizarlos y de ahí surge lo otro. Venía por ahí lo de romántico, sin embargo, Román, yo creo que vos lo que nos preguntás es... Lo del método, porque vos con una matriz positivista tenés más claro, planificar, diagnóstico, bueno, etcétera, toda esa seguidilla, como que hay como una metodología clara. Acá, como, bueno, esta categoría como que me parece más abstracta, más difíciles de llevar a la práctica, o sea, me parece necesaria todo lo que dicen que bueno, que a veces se convierte en una patrulla ideológica, todo lo que dice Faleiro, o sea, bárbaro, pero como que encuentro una dificultad en llevarlo a una metodología, como que bajar eso, todas esas categorías. Por eso el texto se llama metodologismo, ¿sí? Porque fue el auge de querer hacer eso, no quedarse con lo otro que le parecían que eran fases y momentos cerrados y que para nosotros, como vos decís, es más claro, lo entendí mejor, después me muevo con eso, más dinámico, intentaron darle toda una cuestión más, como también lo dijiste, abstracta, más racional, más conceptual, viendo cómo recuperaban los saberes de los sectores populares, interveniendo ahí, que quedaron encorsetados en lo que para nosotros eran 3 momentos o 5 en 7, 8, y la verdad que no se sabía en qué momento estaban los sectores populares o dónde aparecían su accionar. Pero nosotros pudimos trabajar con algunas docentes, yo de hecho, no por joven, pero de hecho no estuve en el momento de ese periodo laburando, porque no había estudiado ni me había recibido, pero algunas docentes que ya se jubilaron, nosotros les estuvimos haciendo preguntas, ¿qué pasó? Más allá de ese contexto político, donde se fueron de las instituciones, donde tuvieron que hacer otro trabajo porque después la dictadura militar no les permitía hacer tal cosa o la otra, les preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué es lo que fue que falló esto mismo que vos decís, Román? ¿Dónde quedó? Y nos dijeron, era tal la certeza de que a través de todos esos momentos, de todo ese metodologismo, era posible construir teoría a partir de la práctica concreta, que se perdieron en ese espacio y se olvidaron de los sujetos. ¿Sí? Y esto lo pongo en palabras de otras. No es un resultado, pero es en parte lo que algunos autores nos quieren decir. ¿Sí? Uno se queda, ¿vieron cuando ustedes están
haciendo un trabajo, por ahí se quedan tanto en el formato, en la cuestión de cómo presentarlo, en la letra y más, y olvidan, pierden importancia de lo que es el contenido, de aquello que aprendieron y demás. Bueno, quedaron ocultos, los protagonistas quedaron ocultos tras todas esas fases, pero bueno, ese texto que les estoy diciendo, que es el de Leila Lima, va poniendo esto y se va haciendo preguntas, ¿no? Con cierto orden. Una es la pregunta que vos decís, ¿no? ¿Para qué sirvió este metodologismo? ¿Sirvió o no sirvió? Y lo va haciendo en distinto orden en el desarrollo del texto. Pero la primera que se pregunta también es si esa nueva ideología, esos objetivos de transformación de la realidad, esa práctica que ellos conocen como práctica ideológica del trabajo social, ¿fue un empuje o fue un obstáculo? Y en este sentido, nosotros vemos que hubo en un principio como una crítica, digamos, sistemática de sus propios conceptos, criticaron cómo entendían las políticas, cómo se manejaban con las instituciones, cómo interpretaban al trabajo social y cómo entendían a los individuos y a los individuos dentro de la sociedad, pero no, esta crítica sistemática, estos conceptos también fue apoyada y por suerte, ¿no? Y eso sí, Román, lo recuperamos hoy y siempre por objetivos que nosotros conocemos como objetivos intermedios de la transformación, que tenían que ver con la concientización, la organización y la movilización de las clases populares. Esto es lo que, lo repito, va a seguir en la cuarta unidad, va a permanecer, por ahí el objetivo... Sería la parte de la correlación de fuerza y todo eso, cuando dice que si tenés un movimiento social fuerte, tenés políticas públicas fuertes, y si tenés un movimiento social tenso, desarmado, las políticas, bueno, son otras. Por eso, ¿qué tiene que ver ahí en la organización? ¿Con qué otro objetivo un trabajador social puede elaborar ahí en un movimiento con ese fin, con el logro de modificar políticas, de conquista de derechos? ¿Cuál sería el otro objetivo de los que nombré? Anímense. Si nombré 3. Y si no hace primero la concientización, no va a hacer que esa gente se dé cuenta. Bien, pero vos sabés, Berenice, que el de la concientización es el que más se corre, porque... El otro no lo llegué a notar, por eso no lo dije. Hice una rayita. Bueno, escuchen, los objetivos intermedios de la transformación para la reconceptualización son concientización, organización y movilización. Yo se los voy a decir, pero uno espera que son los descubrimientos que ustedes tenían que ir haciendo. ¿Y cuáles son? Estos objetivos se recuperan, ¿sí?, en un periodo de construcción democrática. Estos objetivos se vuelven a trabajar y a poner en primera línea después de la dictadura militar. Pero lo que se corre más hacia el horizonte es esto de la transformación social, porque quedó claro que no depende de los trabajadores sociales y de su accionar y de sus intervenciones, ni siquiera depende de un partido político ni de nada, la transformación de la estructura, de la transformación social. Sin embargo, los objetivos intermedios se sostienen por esto mismo que estaba diciendo Román, porque con movilizaciones y movimientos fuertes que estén organizados, y esta es la que les dije, que me tenían que decir que la organización,
y un trabajador social puede laburar desde ahí en los movimientos, se pueden lograr más conquistas de derechos, se pueden lograr políticas sociales favorables a los requerimientos del momento. Bueno, pero concientización, que era muy de los reconceptualizadores, da la idea de que hay que ir a concientizarlo, o sea, a que tomen conciencia de su situación, porque yo sí la tengo la conciencia, pero ellos no, ¿sí? Entonces, se cambia no es que se cambie, dice, che, cambiémoslo por otro. Hay toda una concepción de los sujetos que ya no vamos a hablar de que hay que concientizarlos, que hay que sacarlos de su alienación ni nada, sino que hay que promover la participación, porque ellos sí saben, ellos sí lo tienen, solo tienen que poder manifestarlo. Y esto es participación. Pero entonces, ¿por qué se siguen manteniendo como un objetivo? No, te los dije, se mantienen, pero te cambié uno. O sea, pero vos cuando dijiste los objetivos, el primero que dijiste fue concientización. Sí, son los de la reconceptualización. Concientización. Estos son de la reconceptualización. Ahí está, yo entendí. Bien, estamos como que eran los que proponían después y ya entendía. No, estamos haciendo un resumen un poco para pasar, es una transición, ¿se acuerdan? Y esto de concientización, bien puede uno hoy hablar de tomar conciencia, ¿sí? Pero no es lo mismo que se tome conciencia a concientizar. Concientizar a mí me da la sensación que conlleva, tiene otra connotación, ¿no? Como que yo te voy bueno, educar es distinto, pero también no, lo que va cambiando es cómo lo entendemos. Y acá, por ejemplo, en historia esto lo damos con el 17 de octubre sí, y la relación con los socialistas y la diferencia entre el Día del Trabajador, por ejemplo. Todos le imprimían como un tono más solemne y decía, bueno, ¿qué hacen esto? O sea, cuando leemos todo lo que es la movilización, que apedrean, y después en la entrevista preguntan, y nadie había dicho que habían apedreado, sino que eran como unas vacaciones, como que estaban los chicos jugando, bailando, un tono de movilización distinto, y bueno, hablaban con distintos dirigentes socialistas, por ejemplo, y decían, no, estos no son trabajadores, ¿cómo puede ser? Como, bueno, fue algo distinto, una conciencia colectiva que para algunos no fue, y sin embargo... Pero es distinto, ¿viste? Conciencia colectiva del objetivo de concientización, que es el que estamos cuestionando de los reconceptualizadores, porque entendíamos, a lo mejor no era eso, no podemos ahora entrevistar a uno y decirle qué entendías. Hoy por hoy creo que lo comprende distinto, pero se acuerdan que así como nosotros dijimos en algún momento que hubo una mala lectura de los textos marxistas o de la dialéctica, al entender la idea de práctica, porque pensaban a la práctica como esta que solo es tenida en cuenta con el dato de los sentidos y que no conlleva teoría, nosotros no la entendemos así. Con concientización también hay una lectura diferente. Es como que había que ir a decirles, mirá, tu patrón te está explotando y esto no, porque yo, y el otro decía, no, pero sí es buenísimo mi patrón. Estoy dando ejemplos, ¿no? No, si yo tengo todo y lo llevaba bien. No, te está explotando porque él te tiene que dar esto. Yo no tengo que ir a decirle al otro y a concientizarlo de su situación de explotado, sino que la toma de conciencia de clase es otra cosa distinta si hacemos una lectura marxista. ¿Sí? Entonces digo, para no confundir, estos objetivos intermedios permanecen, pero ya no hablamos de concientización, sino que en la cuarta unidad vamos a hablar de participación. ¿Sí?
cómo promover la participación. Porque sí entiendo que puede, que en esa toma de conciencia uno puede, de hecho, mira, me venía a la mente una cosa, cuando hay alguno que va a la psicóloga de ustedes, qué pregunta íntima, no sé si es íntima. ¿Berenice? Bien. Y la psicóloga te dice lo Yo que tenés. estudiaba psicología, dejé, Bueno, la antes. psicóloga te dice lo que tenés que pensar. No, Bueno, pero sin embargo, vos sola vas tomando conciencia de cosas que ya sabías. claro. Bueno, mala comparación, mala mía, pero para ir bajándoles un poco de línea, de que el otro no necesita que yo le diga la verdad de las cosas, ¿sí? Cada uno es capaz, es un sujeto que es capaz de reconocerlas y de que solo tiene que tener la oportunidad de poder hacerlo. Y ahí es donde estamos nosotros, favoreciendo esos espacios. ¿Se entiende? Sí, aprovechamos para identificar la psicología y hacemos varias cosas. No, pero ellos serían los facilitadores del ordenamiento de ese conocimiento que vos ya traes. Yo les llamo el ordenador de cabeza. Claro. Bueno, pero lo importante es que como trabajadores sociales nosotros facilitemos esos espacios, ¿sí? Les brindemos espacio de participación del cual todo es capaz, hasta el más alienado, en términos marxistas. Y esto es marxismo y esto es dialéctica. Después que uno en otra lectura se considere y haya hecho una melange y diga somos intelectuales orgánicos, le vamos a llevar la verdad al pueblo, porque el pueblo tiene la verdad, y yo le voy a decir cuál es, que es raro, que contradictorio. El pueblo tiene la verdad, pero yo le voy a decir cuál es. Si es raro. Peor Pero es bueno, retar, cuando no votan coso. Hay un claro, montón en España, por ejemplo, bueno, Pablo Iglesias cuando perdió, que enojado con el electorado, que votan mal, que todos los alienados, y bueno, cuando no te votan como vos te gusta. no sabe, el pueblo no sabe, exactamente. Pero bueno, de eso se trata y esto es lo que nosotros estamos viendo en este movimiento que estamos haciendo de un periodo reconceptualizador a uno que va a proponer una construcción de sujetos sociales en función ¿de qué? De que aquello que quedó muy congelado durante la dictadura militar. Y eso sí es parte de lo que estaba hablando Román y que tuvo que ver con varias cuestiones a analizar que muy bien sí siguen la política, ¿no? Pero bueno, el primer salto cualitativo que nosotros pretendemos rescatar de los reconceptualizadores, y tiene que continuar, y por eso le digo van a tener textos muy buenos, ese primer salto cualitativo que evalúa el CELAT, ALAES y todas las asociaciones de trabajadores sociales tenía que ver con este reconocimiento y esta posición ideológica que entiende el carácter clasista del Estado y de las políticas sociales. Cuando uno puede hacer crítica de esto, ¿sí? Y puede analizarlas desde esa perspectiva, ya es un salto importante a pensar, ¿sí? Porque ustedes saben que si bien nosotros trabajamos desde la política social, con las políticas sociales, todo lo que la política social permite es lo mismo que lo que no permite, ¿no? Esto ya lo hablamos, ¿sí? Todo aquello que da es lo que no te da, justamente. Pero bueno, bien es para que siempre estén jugando con esta cuestión más contradictoria y diría Gañetén, paradójica de las situaciones, ¿no? En ese Ahí, sentido, sí. ahí les compartí a los chicos, justo estaba leyendo un trabajo
un párrafo de José Saramago. ¿Lo tenés ahí? Ahí se lo compartí a los chicos en el chat. Ah, bien. Yo como no lo estoy mirando el chat, espérate. Si quieren se los leo. Sí, léelo. Ahí lo. Dice, ahora sois una ciudad sin ley. No tendréis un gobierno para imponer lo que debéis y no debéis hacer. Tal vez penséis ilusoriamente que, entregados a vuestro libre albedrío y a vuestros libres caprichos, seréis capaces de organizaros mejor y mejor defender vuestras vidas de lo que a su favor hicieron los métodos antiguos y las leyes. Ah, las leches. Terrible equívoco el vuestro, dice. Más pronto que más tarde os veréis obligados a nombrar jefes que os gobiernen. O sea que Sí. justo estaba leyendo un texto de Claudia García y ¿Quién pone es este Claudia párrafo. García? Creo que es una socióloga colombiana, porque nos viene estaba, bien. sí, porque estaba leyendo un texto de Castoriadis sobre la participación y que me llevó a Claudia García, que hablaba de la participación democrática cuando la democracia se está cayendo. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de participación? ¿Hasta dónde el pueblo puede participar? ¿Hasta dónde nosotros podemos acompañar a que ese pueblo participe? O creemos que participamos y no participamos en la mierda. Exactamente. Ustedes saben que José Saramago participó en el Congreso de la Lengua que se hizo aquí en Rosario. Y no sé si, bueno, yo tuve la oportunidad de ir a su conferencia, que en realidad fue un conversatorio con Reinaldo Sietecase, el periodista rosarino. Y debe estar la grabación, y precisamente la conversación era sobre este libro, que era sobre la lucidez, y él habla mucho sobre la cuestión de la democracia, y bueno, muy interesante el planteo de Saramago. Bien. Muy lindo para escucharlo. Muchas gracias. En esas intervenciones que nosotros tenemos, que está bueno porque así vamos mechando y escuchamos un poco de otras voces, cualquiera de estos puede participar. Hoy por suerte lo tenemos a Román, que Esteban está un poco más callado, y Berenice, ¿sí? ¿No? Bueno, lo que nos quedamos en ese... Sí. No, quería aclararle algo a Román respecto, vuelvo un poquito para atrás, pero para después ir para adelante, sobre esto que vos decías, Román, de que no era clara la metodología de los reconceptualizadores. En realidad era clara, pero era, digamos, era un esquema metodológico tan riguroso, que terminó reproduciendo, digamos, la lógica inductiva. Pero claro, en el de Boris Lima está, ¿no? En el texto lo oíamos y en los audios de Gaby. Sí. Claro. Y si vos ves la propuesta, si vos analizás las propuestas, la de Minas Gerais o la de Boris Lima, vos te das cuenta que cada uno de las fases o de los momentos que habla Minas Gerais, sí, era re similar. Cada una tiene un objetivo claro y tiene una técnica que se lleva. Lo que pasa que al aferrarte tanto a esa rigurosidad metodológica, lo único que pudieron llegar es hacer alguna sistematización del proceso, alguna sistematización. Pero lo que la reconceptualización se planteaba como objetivo, que fue sumamente válido, era que hacer del trabajo social una disciplina y además producir un conocimiento científico, una teoría propia, y eso no lo pudieron lograr, porque, digamos, bueno, se quedaron en esa cuestión esquemática.
Claro, por eso yo no decía que no estaba clara, sino como que no se llegaba a tierra.